Jóvenes, es un gusto para mí darle continuidad a la materia de estudios sociales. En esta ocasión le damos continuidad y además de ello también iniciamos el cuarto periodo lectivo y último de este periodo del año 2020. Continuando con el tema de ideologías y nuevos conflictos después de la Guerra Fría. Con este tema vamos a dar inicio y también con esta temática vamos a realizar la primera guía del cuarto periodo, con ideologías y nuevos conflictos después de la Guerra Fría. Recordemos que con el final de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética en 1991, el mundo queda configurado, dominado, en este caso, por la ideología capitalista y con un nuevo orden o nuevo concepto como por ejemplo la globalización. Además podemos mencionar que el mundo no queda en paz, ya que hay nuevos conflictos que viven y que se viven posteriormente a la Guerra Fría. Estados Unidos queda como líder del bloque unipolar capitalista, donde llegan las nuevas políticas, movimientos que generan nuevos conflictos, conflictos que ya no van a poder ser estudiados a partir de decir que tiene el capitalismo un rival, que es el socialismo. Entonces, el mundo bipolar que existía durante la Guerra Fría termina, ¿verdad? Termina hasta ahí y se convierte en un mundo unipolar, lo cual significa único, que le va a dar paso a muchas otras voces que van a estar hablando y posicionándose desde la nueva situación mundial. Donde ya no están estos dos bloques. En esta nueva era surge y se desarrollan las nuevas tecnologías. Además de ello, también tenemos con las tecnologías de la información y la comunicación que esto permite que se fomente el proceso de la globalización. ¿A qué nosotros nos referimos al hablar de globalización? La globalización hace referencia a un mercado mundial donde se suprimen las barreras arancelarias para el libre comercio de capitales. Y con el mundo unipolar se convierte en un proceso de integrar al mundo y de ahí viene lo que es el proceso de globalización, con la idea de unificar e integrarse en un solo mercado. En el proceso global se profundizan las desigualdades. Dentro de las desigualdades, estas están caracterizadas con el neoliberalismo como políticas que permitieran a los países aperturar a los procesos de inversión extranjera. Al posicionarse las empresas multinacionales y la reducción, en este caso, del Estado es palpable, ¿verdad? Cuando se posicionan estas empresas multinacionales y la reducción del papel, en este caso, del Estado, pasa a ser mediador de la economía. La situación del Estado es proclamada como un Estado mínimo, es decir, aquel que no debe intervenir en los procesos comerciales. De acuerdo a ello, se dieron procesos como la reducción de aranceles a las aduanas, a las importaciones, a las exportaciones
entre otros. A partir de todo esto, entonces nace una nueva organización mundial. Esta consiste en una organización, la nueva Organización Mundial del Comercio, que nace en 1995. Organización Mundial del Comercio, cuyo propósito es los diferendos comerciales. Cuando hablamos de diferendos comerciales nos referimos a acuerdos comerciales que van a tener las diferentes naciones alrededor del mundo, como por ejemplo, a la caída del bloque socialista, los países que fueron comunistas, como Rusia y China, ingresan a esta organización, viéndolo como la única posibilidad de encontrar diferendos comerciales. Y es ahí como nace o se desarrollan de forma mayor los tratados de libre comercio. El eje que versa es el económico, por lo que hay naciones que se ven en la necesidad de fortalecerse como grupo. Y así surgen los tratados de libre comercio o las relaciones de forma más directa entre los países. Algunos tratados de libre comercio en América. Dentro de estos tratados tenemos al Mercosur, que se inició en 1991, creado al cierre de la Guerra Fría. Se creó cuando dio por finalizada la Guerra Fría. Este tratado lo firmaron Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Como las economías, estas 4 naciones, que son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, estas fundaron el Mercosur como las economías más desarrolladas de América del Sur, o como comúnmente también lo conocemos como el Cono Sur. El segundo tratado es el NAFTA. El NAFTA, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y es NAFTA por sus siglas en inglés. Se firmó en 1994. En primer momento lo firmó Estados Unidos y también Canadá. Y posteriormente ingresó al NAFTA el país de México. Como siguiente tratado tenemos el CAFTA de Eren. Este es un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, firmado 10 años después del NAFTA, y va incluido también lo que es República Dominicana. En esta relación comercial se evidencia la desigualdad, ya que si revisamos los indicadores económicos, se nota que Estados Unidos es un socio comercial fuerte para El Salvador. Sin embargo, la cantidad que El Salvador exporta es bastante desigual a la cantidad de mercadería que importa Estados Unidos. Por ejemplo, por cada dólar que nosotros exportamos como salvadoreños, importamos $2. Entonces ahí es donde hay que hacer el análisis en cuanto a la desigualdad. Democratización en América Latina. América Latina avanzó en democracia. Por ejemplo, Chile puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet, mientras que en Guatemala finalizó la guerra civil después de 36 años.
Además, en El Salvador se firman los acuerdos de paz en enero de 1992. Acá se da un inicio a señales de apertura política democrática en este sentido. Ahora bien, preguntémonos qué sucedió en Europa. En Europa se crea lo que es la Unión Europea y también se firma un tratado de libertad comercial en Europa. Ese tratado desarrolla su economía concentrando la fuerza de los países comercialmente. Busca, además, posicionarse como una unión fuerte para poder expandirse alrededor del mundo a través de las empresas. Esta es una unión supranacional que va a juntar diferentes estados nacionales con la solidez de la economía alemana y con la diplomacia de los franceses. La Unión Europea es un conjunto de países que toman decisiones sobre política estatal. Por otra parte, podemos decir que en 1994 surge la guerrilla zapatista en México. Es una guerrilla de configuración étnica. Es interesante porque es el pueblo maya el que se conforma, ¿verdad? El que conforma este movimiento, esta guerrilla. Es el pueblo maya el que la conforma, pueblos como el Sendales y el Soxtile en el estado de Chiapas. América Latina, a pesar de las reformas que hacía, no estaba superando las desigualdades. Los ricos eran más ricos, ¿eh? Los ricos estaban enriqueciendo más y eran más ricos. Los pobres, en este caso, eran más pobres. Y según los datos del Banco Mundial, en el 2003, establecen que la región con mayor desigualdad social en América Latina es América Latina. Entonces, en América Latina tenemos estas ciertas desigualdades sociales, ¿verdad? Donde la desigualdad es patente en este continente, ¿verdad? En América Latina. Por ello, esto tiene su explicación histórica dentro de las desigualdades que hay en América Latina. Hay una explicación histórica ya estudiada y que también necesitamos comprenderla a la luz de dichas situaciones, cómo se ve la región respecto a la mundialización, o sea, cuáles son las posibilidades comerciales que tiene América Latina, situándonos específicamente en el área centroamericana, como por ejemplo, al hablar de tratado de libre comercio, podríamos preguntarnos nosotros como salvadoreños, ¿qué exportamos? Esa es la pregunta que nosotros podíamos hacerlo. De hecho, los mismos informes establecen que nuestro país exporta mucho producto nostálgico. ¿A qué me refiero con esto? Esto quiere decir a aquel producto que tiene una especie de sentimiento, como por ejemplo las pupusas para El Salvador, ¿verdad? Y a nosotros nos importan tecnología, ¿verdad? Entonces ahí está la comparación que nosotros podemos hacer. Como salvadoreños, nosotros estamos exportando producto nostálgico, como un ejemplo, podemos decir ahí las pupusas, pero a nosotros nos importan algo diferente. A nosotros nos importan productos tecnológicos. Es aquí donde se ve la diferencia que restringe la superación en cuanto a la economía de los países. Los nuevos conflictos. Sabemos que todos los conflictos tienen su explicación, un interés.
Antes y durante de la Guerra Fría, los conflictos buscaban centrar la culpabilidad en uno de los bloques, ¿verdad? Recordémonos en las clases pasadas, dijimos que el mundo tenía dos bloques durante el contexto de la Guerra Mundial y estábamos hablando del bloque socialista y del bloque capitalista. Entonces, antes y durante la Guerra Fría, los conflictos buscaban centrar la culpabilidad en uno de estos, respecto a los conflictos que se desarrollaron. Pero después de la Guerra Fría, recordemos que ya no hay dos bloques, ya no está el bloque socialista, por lo que hay que buscar una explicación en los nuevos conflictos. Los factores algunos factores que se dan del por qué hay conflictos, podemos mencionar que están los factores económicos, también tenemos los factores políticos y los factores étnicos, entre otros. Para ello debemos tener clara la diferencia entre etnia y raza. La raza es una categoría social basada en una teoría biológica, es decir, trata de explicar que existen categorías biológicas que distinguen a diferentes grupos de la humanidad, aunque estas categorías no han sido válidas científicamente, pero sí han sido categorías de exclusión, o sea, por lo tanto, tienen una existencia histórica precisa. Por otra parte, la etnia es una asociación entre diferentes grupos de personas, pero no basados en aspectos biológicos, pero sí puede ser basado en un aspecto ya sea lingüístico, puede ser también territorial, en compartir cultura material, espiritual y tradiciones. Es decir, cuando hablamos de etnias, estamos hablando de pueblos. Como ejemplo, hemos escuchado decir el pueblo, por ejemplo, Lenca, el pueblo náhuatl, entre otros. Estas son categorías étnicas que distinguen una diversidad, pero también una unidad que no está basada nada más en términos de raza, sino que de una producción histórica donde los pueblos han desarrollado rasgos culturales, económicos, sociales y políticos. Vamos a ver algunos de los nuevos conflictos. El primero, guerra entre Rusia y la República de Chechenia. Esta se dio entre 1994 y 1996 y 1999 al 2002. Este es uno de los conflictos donde aparecía de diferentes formas en las noticias. Se hablaba de él durante las noticias como un conflicto étnico. Se veía como puramente un conflicto étnico. Una diferencia entre pueblos con historias separadas. Esto es bastante complejo, ya que los pueblos siempre han convivido por muchos tiempos. Así es que por eso es complejo de entender cómo es que se dan este tipo de conflictos. Conflicto de Ruanda. El conflicto de Ruanda data en 1993. En Ruanda se da el conflicto entre los Tutsis y los Hutus. Este es un conflicto étnico que desembocó en un genocidio. En su mayoría, los conflictos étnicos y religiosos se llevaron a cabo en la región de Europa del Este. Este problema étnico es un problema colonialista, donde Ruanda era una colonia belga.
Dentro de lo belga, estos apoyaban a un grupo minoritario, que son los Tutsi, para que hagan gobierno en contra de los Hutus. Cuando los Tutsis comienzan a buscar la independencia, las potencias coloniales invierten sus apoyos, donde la finalidad eran intereses económicos de la potencia capitalista y la imperialista, que buscaban simple y sencillamente desestabilizar la región, ¿verdad? Entonces, en esto consistió el conflicto ruandés. Siguiente conflicto, Guerra del Golfo, conflicto entre Irak y Kuwait. Uno de los intereses del capitalismo estaba centrado en las reservas de petróleo de Irak. Irak demandaba a Kuwait porque decía que tenía reservas ilegales en su territorio y que había establecido bases militares. La ONU creó una alianza con Estados Unidos. A la cabeza va e invade a Irak, haciendo esto más evidente el tipo de interés que tenía Estados Unidos en el recurso. Continuamos con otro conflicto, el ataque a las Torres Gemelas, que se dio el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Estos atentados se atribuyeron a la organización islámica Al-Qaeda, a su líder Osama Bin Laden. Este es uno de los conflictos más recientes, donde se da una política antiterrorista. A partir de estas acciones, donde justamente buscan intervenir en otros países para poder impulsar otro tipo de reformas. Se puede decir que siempre hay intereses económicos, sobre todo en los recursos que poseen las naciones. En estas dos guerras que se han mencionado, hay personajes importantes. En la guerra del Golfo se dio la persecución del presidente iraquí de Saddam Hussein. Y en el ataque de las Torres Gemelas se dio la búsqueda del grupo Al-Qaeda con su líder Osama Bin Laden. Bueno, jóvenes, es importante entonces buscar el sentido crítico de los sucesos que acontecen a nuestro alrededor, ya sean nacionales o internacionales, para que podamos comprender los nuevos conflictos, para saber el por qué se dan, cómo se inician, cómo se lleva a cabo su desarrollo, cuál es el objetivo que se pretende con cada uno de estos ataques o nuevos conflictos en la actualidad. Y así es como nosotros podemos llegar a entender, ¿verdad? A través de la lectura, a través de la comprensión, del análisis sobre la historia, que en este caso son historias internacionales a nivel mundial, que también todo esto al final repercute en todas las naciones, ¿verdad? Entonces, así es que es importante que ustedes siempre busquen el sentido crítico y amplíen sus conocimientos, aparte de las clases que se les están enviando a través de los videos, amplíen sus conocimientos con otras fuentes fidedignas para que ustedes puedan dar una mejor comprensión a la temática. Y de esta forma, jóvenes, es como llegamos al fin de algunas ideas sobre las ideologías y nuevos conflictos después de la Guerra Fría.
Hasta aquí llegamos y, primero Dios, hasta la siguiente clase.